Gracias, buenos días y muchas gracias tanto a los que están aquí como a los que se están conectando. Estamos aquí precisamente para presentar la memoria anual del año 2020 de la Zona Especial Canaria. Es una obligación que pone la ley, que tenemos que difundir y exponer los datos y el desarrollo de la Zona Especial Canaria y su impacto en la economía canaria. Me acompañan la vicepresidenta de la Zona Especial Canaria, María José Miranda, y el director de agencia, Alejandro Cañeque. Es una presentación de memoria pues, que tiene algunas características propias. En primer lugar, porque tanto la vicepresidenta como yo nos acabamos de incorporar al cargo y es un periodo en el que no estábamos al frente de la entidad, pero destaca especialmente porque normalmente la planificación de la Zona Especial Canaria se hace en periodos de 6 años, 6, 7 si hay prórroga, coincidiendo con la renovación del mapa de ayudas regionales de la Unión Europea. Y el cambio de los equipos o la renovación de los equipos suele suceder cada 4 años los mandatos. Entonces es singular porque en este caso coinciden el cierre de una etapa, de una estrategia, la estrategia 14-20 de la Zona Especial Canaria, y además coincide con la renovación de los órganos de administración y de gobierno que se han producido a principios de este año con algunos cambios pendientes. Eso es lo que quizás la hace más singular y que merece, pues, de alguna forma, pues, exponer los resultados. También porque, como veremos, los datos que se vienen publicando de la SEC, por las propias características, y ahora lo explicaremos en detalle, de cómo funciona la Zona Especial Canaria, que requiere inscripción previa, la propia característica hace que los resultados no se vean hasta pasados unos años. Asentado ya este periodo 14-20, podemos empezar a concretar resultados reales de ese periodo, de cómo ha ido funcionando la estrategia. Sin más, en el 2020 yo creo que puede ser calificado como un buen año. Como decía, no estábamos la vicepresidenta y yo aquí, pero es verdad que el equipo de la Zona Especial Canaria y el equipo anterior pues, hizo un impulso a pesar de la pandemia. Ahora Alejandro, el director de la agencia, concretará algunas de estas cuestiones. Resaltando los datos principales, se inscribieron 102 entidades. Bueno, antes de señalar los datos, es importante destacar que el proceso de inscripción de una entidad en la Zona Especial Canaria, por el beneficio fiscal tan potente que comporta, requiere, pues, de un procedimiento muy regulado, muy estudiado, en el que primero hay que autorizar de alguna forma la inscripción sin que la entidad siquiera se haya creado, luego se inscribe, la empresa todavía no ha empezado a operar, y luego finalmente es cuando empieza a operar. También teniendo en cuenta los periodos de maduración, pues una empresa de estas tarda en desenvolver su pleno desarrollo de empleo y de inversión entre 2 y 5 años. Con lo cual los datos de 2020, como comprenderán, no reflejan la actividad económica todavía de todas las empresas inscritas, porque estas tardarán 2 o 5 años en desarrollar su modelo de negocio. Entonces, como decía, inscritas que hayan manifestado y hayan ejecutado su deseo de acudir al incentivo fiscal de la Zona Especial Canaria, pues en 2020 se inscribieron 102 entidades, con un compromiso de creación de empleo de 1.045, que, como digo, no quiere decir que en el año 2020 se hayan creado 1.045 empleos, sino que se crearán en los sucesivos años. Y un compromiso de inversión de 87 millones de euros. Esto resulta en que la Zona Especial Canaria a día de hoy tiene 690 entidades inscritas, con 10.202 empleos comprometidos y una inversión comprometida de 1.127 millones de euros. Destacando fundamentalmente los sectores, en 2020 ha habido un predominio significativo, más de 2/3 del sector servicios. El capital ha sido mayoritariamente foráneo, en línea con la estrategia que se trazó en 2014 de tratar que fundamentalmente se inscribieran entidades extranjeras. En 2020 la mayor parte de inversiones han procedido de Italia, Alemania, Reino Unido, Islandia y Lituania. Generalmente en la Zona Especial Canaria la inversión procede de los países que curiosamente son los emisores de turismo. El escaparate turístico pues hace que el que sea conocedora o esos visitantes sean conocedores del régimen fiscal de Canarias y en consecuencia opten por instalar aquí y desarrollar sus empresas. En 2020 igualmente los sectores que destacan son quizás las tecnologías de la información y la comunicación, que ha tenido un crecimiento sostenido durante el periodo 14-20, el comercio al por mayor, la intermediación comercial y el sector audiovisual.
En el acumulado, y aquí es donde podemos quizás, es lo que decía y destacaba, la especialidad de esta presentación no está en ofrecer nosotros nuestros resultados, porque como digo, entramos hace escasamente 2 meses, sino en que supone el salto de una estrategia de un periodo a otro. Y ahí es donde podemos hacer balance, aprender de aquello que se ha hecho bien durante este periodo para potenciarlo y vincularlo al contexto que, lógicamente, es diferente de aquel del año 2014. En las inscripciones, como ven, se nota un crecimiento sostenido en el tiempo de inscripciones en la zona especial canaria, de casi 60 que se inscribieron en el año 2014 a unas 102 que se inscribieron en el año 2020. Y las inscritas totales, ahí comprobarán que también hay un crecimiento sostenido de 420 aproximadamente a las 690 en las que nos enmarcamos ahora mismo. En la distribución provincial, pues en lo que se refiere a las empresas está prácticamente equilibrado, hay una distribución provincial equiparable. Sí es verdad que la tipología de empresas que se instalan en una provincia y otra es distinta, de forma que hay una mayor, muy significativamente, casi el doble de inversión en Las Palmas. En empleo sí que está equilibrado con una tendencia ligeramente superior en Tenerife. Como digo, la tendencia es que en una provincia pues hay unas empresas quizás de dimensiones más reducidas, de otros sectores, que en la otra que quizás las empresas son medianas o grandes, cada una acomodado también a la economía. En resumen, pues la línea de sectores y capital del periodo 2014-2020 va muy en línea con la línea que se ha trazado en el año 2020, algo menos de 2/3 en sector servicios y un poco más de la mitad de capital exterior. Los sectores coinciden prácticamente, los del 2020 con los del periodo, comercio al por mayor, otros servicios, TICs, como digo, muy mayoritariamente se han desarrollado en esta etapa, y también algunas manufacturas. En cuanto a lo que se refiere al número de trabajadores, en el periodo 14-20 las empresas se han creado fundamentalmente en el tramo entre 6 y 49 trabajadores, son empresas de un tamaño algo superior a la media de Canarias, con una media de 10 trabajadores por entidad, lo cual también demuestra cierto potencial de la zona especial canaria. Ahora el director de agencia, Alejandro Cañete, les comentará un poco de primera mano. Yo quería ofrecer los datos en términos un poco objetivos, y ahora él quizás les contará que el vídeo de primera mano el año 2020 y les podrá exponer de forma más detallada pues, las vicisitudes y además un año muy, muy singular. Alejandro. Gracias. Hombre, lo primero que me gustaría destacar de los datos expuestos por el presidente es que son el resultado de un gran esfuerzo por parte del consorcio de la Zona Especial Canaria. Ha sido difícil mantener el ritmo de atracción de proyectos en un año tan complicado, y desde aquí quiero primeramente felicitar y agradecer por su trabajo a todo el equipo humano de la Zona Especial Canaria. La transición a una promoción y a una gestión no presencial se hizo con el compromiso de todas las personas que integran el consorcio. Especialmente quiero dar las gracias al Departamento Informático, que se implicó desde, yo diría, febrero, anticipando acontecimientos, adaptando registros, adaptando bases de datos en remoto, adaptando puestos de trabajo y resolviendo prácticamente todas las incidencias que iban aconteciendo durante el confinamiento. Aparte de las cifras, un aspecto que considero también destacable de este ejercicio es que la situación nos ha obligado a avanzar 10 años en los conceptos como teletrabajo, reuniones virtuales, gestión en remoto, webinars de los que ya estábamos saturados a finales de abril, etc. Y no solo por nuestra parte, sino por parte también de todos nuestros interlocutores, como empresas, asesores, consultores, otras instituciones con las que interactuábamos. Y en general yo creo que todos han estado a la altura de las circunstancias. Hemos aprendido y demostrado que es posible atraer proyectos y hacer seguimiento de los mismos de un modo virtual. Todo el equipo de atención al inversor reaccionó con agilidad, adaptándose a estas circunstancias. Estábamos presentes en numerosos foros virtuales, detectando proyectos, atrayéndolos y manteniendo el contacto con ellos y asesorándolos en todo momento. Se atendió a los inversores y se dio soporte a las empresas que ya teníamos acogidas a la SEC. Y
tengo que dar también, por supuesto, gracias al equipo de atención al inversor por su profesionalidad y por atender a nuestros inversores desde casa con entusiasmo. Por último, también querría no olvidar a todos los proyectos que han apostado por ubicarse en Canarias y registrarse en la SEC. Yo creo que ellos son los verdaderos protagonistas de todos estos datos, contratando personas, invirtiendo en Canarias, y les quiero expresar mi más sincero reconocimiento y admiración. Gracias y bienvenidos a la SEC. Muchas gracias, Alejandro. Pasamos pues en esta última etapa un poco a los datos que podríamos llamar reales, que son los datos ya un poco de las consecuencias que ha tenido para la economía canaria en este periodo 2014-2020. Como digo, la inscripción de las entidades en la zona especial canaria tienen un periodo de maduración, entonces no podemos ver en el mismo año. Los datos que les acabo de señalar, les pediría no los tomen como pues, la distribución provincial, los compromisos de inversión, porque puede que haya algún proyecto muy grande que suelen tener muchas más dificultades en la implantación y que, por tanto, tenga más volumen de empleo, tenga más volumen de inversión, y eso no se vea. Ahora sí que ya con la perspectiva cerrado ya una etapa estratégica, si bien en los datos que vamos a llamar de alguna forma el impacto en la economía canaria real de la zona especial canaria, no se van a reflejar obviamente con toda la intensidad las entidades inscritas en el año 2019 y en el 2020, porque esas están todavía en una fase incipiente de desarrollo, sí que se ve cuál ha sido el efecto de este periodo 2014-2020. Estos datos que estamos trabajando no responden sino a esa intención que ya manifesté en la toma de posesión de basarnos mucho en datos, trabajar sobre aquellos sectores en los que somos más expertos, en los que Canarias tiene un tejido, atar toda la promoción a aquello en lo que pueden anclar los inversores externos, pueden anclar su inversión en Canarias. Estamos trabajando mucho con los datos para descubrir realmente a qué nichos nos tenemos que dirigir. Ahí está haciendo un extraordinario trabajo la vicepresidenta, analizando y dirigiendo el análisis de los datos y trazando la estrategia que empezamos. Como decía, lo que destaca de ahora es ese hito de presentar la memoria, pero que además coincide con el cierre de la estrategia 14-20 y el comienzo y definición de una nueva estrategia que será presentada en los próximos meses al calor de estos resultados. Así, sin más, pues podemos destacar que en el periodo 14-20 la SEC prácticamente ha duplicado el número de empleos creados, empleos dados de alta en la seguridad social, o sea, empleos firmes, desde unos 3.674 empleos que había en el cierre de 2013 hasta 8.204 empleos que había en el cierre del año 2020. En lo que se refiere a las entidades inscritas, pues se ha aumentado, como decía, de 428 entidades que había en 2014 a 656 que había en el cierre de 2019. En este caso uso el dato de 2019 porque, como saben, el periodo 2020 todavía no ha sido declarado en el impuesto sobre sociedades, aunque sabemos que hay 690 entidades en 2020. En lo que se refiere a entidades activas, nos encontramos con que hay 223 entidades, o había 223 entidades activas en 2014, y hay 349 entidades activas en 2019. Esto supone que existe más de un 50% de actividad en las empresas canarias, más aún teniendo en cuenta hoy que ha salido algunos datos sobre entidades inactivas que están en los registros. En ese sentido, en Canarias hay aproximadamente un 25% de entidades inactivas. En la SEC estamos en un nivel algo superior, pero ahí hay que tener en cuenta lo que decía. Son empresas muchas de reciente creación y que, por tanto, demuestran su actividad 2 o 3 años más tarde. En lo que se refiere al empleo, entre 2005 y 2020, pues prácticamente casi se ha cuadriplicado, 3 veces y pico, desde 2.338 empleos que había en 2005 en la zona especial canaria, hasta 8.204. Ahí en el gráfico verán que el gran despegue pues, se inicia en el año 2014, hay un incremento significativo de la creación de empleo. La mayor parte del empleo creado se ha generado en la etapa entre el 2014 y el 2020. En lo que se refiere al tamaño de las empresas, aquellas empresas con más de 20 trabajadores, es la línea que ven ahí en rojo, se ha incrementado en el periodo 14-2020 desde
31 empresas hasta 98 empresas, aquellas de 20 trabajadores. Es fundamental centrar, y de estos datos también queremos extraer hacia la estrategia, la necesidad de centrarnos en perfiles de empresas con tamaño mediano y grande. Más de 20 trabajadores, como digo, se han multiplicado desde las 31 hasta las 98, y más de 50 trabajadores, pues en 2013 había 8 empresas y ahora contamos con 27 empresas. En lo que se refiere al importe neto de la cifra de negocio que se ha manejado la SEC, pues en las empresas SEC en el año 2014 tuvieron un importe neto de la cifra de negocio en 905 millones, que se ha elevado en 2019, como digo, el impuesto sobre sociedades todavía no ha sido liquidado, hasta 1.359 millones de euros, con un pico en 2018 de 1.751 millones de euros. Hay una pequeña caída entre el año 2018 y 2019, que esperamos que en 2020 los resultados finalmente se van a ver otra vez recuperados por una pequeña estabilización de la economía canaria que, como saben, se produjo en el año 2019. Por facturación, las entidades SEC que facturan entre 10 millones de euros y 20 millones de euros han ascendido desde 11 entidades en 2014 a aproximadamente 20 entidades en 2019. Aquellas que facturan entre 20 millones de euros y 60 millones de euros han incrementado desde 5 que había en 2014 a 13 que hay en 2019, y las de más de 60 millones de euros, grandes empresas ya, pues nos estamos, medianas, grandes, nos estamos en una estabilización desde 2 empresas que había en 2014 hasta 3 que casi seguros, pendientes de la liquidación, se van a contabilizar en 2020. Con estos datos pues empezamos a extraer que, como digo, queremos ir a los nichos en donde la SEC se desenvuelve mejor. Con esos datos ya podemos perfilar exactamente qué sectores se desenvuelven mejor. Ya hemos reflejado que hay un gran predominio de la TIC, el sector de animación está teniendo mucha pujanza, energías renovables, bueno, ahora la vicepresidenta lo precisará con mayor detalle, y también tratar de atraer un perfil de empresa mediano que contribuya a esa diversificación. La economía canaria es una economía mayoritariamente de micropymes y tenemos que aspirar a un tamaño de empresa mediano o grande que dé mayor estabilidad al empleo y a la diversificación económica. Vicepresidenta María José, cuando quiera. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los medios que han venido hoy hasta aquí y también a los que nos están siguiendo de forma virtual. Nuestro más sincero agradecimiento por atender a nuestra llamada. Como ya comentaba el presidente, la promoción es uno de los ejes de actuación de la SEC y que se elabora pues con el objetivo de promocionar nuestro incentivo fiscal en mercados exteriores y con una estrategia vinculada a la selección de mercados y selección de sectores. En este sentido, nos encontramos trabajando, por un lado, la identificación de nuevos mercados que puedan presentar nuevas oportunidades de captación de proyectos de inversión para Canarias y, por otro lado, también en la fidelización de aquellos mercados que ya presentan flujos de inversión extranjera directa hacia Canarias y que es muy importante mantenerlos, porque un dato importante es que aquellos mercados que ya realizan una inversión en un mercado exterior, esas empresas, tienen una capacidad y una orientación muy vinculada a la reinversión y expansión de su negocio en ese mercado si funciona bien. Y además también esa fidelización está vinculada a que las propias empresas ya instaladas se conviertan en prescriptores del incentivo. En este sentido, trabajamos en un plan de promoción que sea capaz de recoger las bondades y las peculiaridades de la globalidad del territorio canario, pues ya en nuestro régimen económico y fiscal no solo se contempla la insularidad del archipiélago, sino su doble insularidad, de la que se ven afectadas las islas no capitalinas, y por ello queremos desarrollar un plan donde cada una de las islas pues tenga un protagonismo vinculado también a sus bondades. En este sentido, estamos trabajando también de manera muy cercana con las otras entidades que también se ocupan de la atracción de inversión extranjera a las islas, a quienes quiero agradecer pues, su predisposición para colaborar y el trabajo que están realizando con nosotros de manera conjunta. Agradecer también a todas las personas que componen el equipo humano de la SEC por todo el trabajo que han realizado. Hemos podido ver
los datos hace unos minutos, y también por el que están realizando y la vocación, la actitud positiva que están mostrando hacia esta nueva época que estamos planificando y que, bueno, supone un reto pues, para todo el equipo, un reto ilusionante en el que contar con ellos es fundamental y en el que también esperamos contar con ustedes como parte de esos canalizadores para trasladar a la sociedad los incentivos de la SEC y los incentivos de la inversión en Canarias, por tanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada, como ven, como decían, los resultados son los resultados del periodo anterior. Ahora lo que queremos es un poco definir, con lo que ya ha aprendido el equipo de la Zona Especial Canaria, lo que han desarrollado, pues potenciarlo, mejorarlo, centrarnos en aquello que hemos hecho bien y en todo aquello que se pueda mejorar, pues contribuir a ello, ¿no? Es verdad que han pasado 20 años desde la creación de la SEC, yo creo que se está encaminando en una buena senda y hay que repotenciarla. Tenemos uno de los mejores instrumentos de Europa y no es arbitrario eso, pero hay que darle un mayor impulso fundamentalmente y desarrollarlo hasta su plena capacidad. Como digo, los resultados positivos de este último periodo son sobre todo del personal y de los equipos que han estado en los órganos de gobierno y administración, y a ellos hay que agradecerles enormemente el esfuerzo que han hecho, que se ve plasmado en un aumento de los empleos generados. Así que gracias a todos los empleados de la SEC y también por el esfuerzo que están haciendo con el nuevo desarrollo de la estrategia que exige mantener el trabajo del día a día, más redoblar esfuerzos para tratar de definir un rumbo afinado, en línea con lo ya planteado, tecnificado y mucho más directo, pero que ya se venía avanzando en estos últimos años. Así que nada, muchísimas gracias y quedamos a su disposición. Gracias.